todos, hermanos. Vamos a hacer la asignación de citas. Estamos comenzando hoy en la página 15 de nuestro manual. La página 15. Dice el punto 5, hermanos, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a hacer nuestra parte, porque así es la madurez, ¿verdad? Una parte la hace Dios, la más importante y la más difícil, y a nosotros nos toca hacer otra, ¿verdad? Que Dios nos ayude a entenderla y a estarla llevando a cabo constantemente para que la madurez no se detenga y vayamos viendo avances, porque es posible ver avances constantemente en nuestra madurez cristiana. Así que el punto 5, hermanos, dice de esta manera: desarrollamos un carácter cristiano maduro cuando hacemos nuestra parte en el proceso, confiando en que Dios nos dará crecimiento y madurez. Hacemos nuestra parte confiando que Dios dará la madurez, y entonces viene ese desarrollo, esa estabilidad en el carácter, esos cambios que necesitamos que Dios obre. Pero hay que estar haciendo nuestra parte. Miren, vamos a ver todos, ¿verdad? Y a escuchar Marcos 4:26 al 29. Marcos 4:26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gracias, hermano. Ahí vemos cómo es que hay una parte que el hombre hace, ¿verdad? Hay una parte que el hombre hace en la agricultura, y hay otra parte que se hace porque así es la ley, ¿verdad? La ley del crecimiento. Así está hecha, así está dispuesta. Y esta parábola sabemos que el Señor no nos la da solamente para darnos una clase de agricultura, de siembra, sino porque dice al principio, así es el reino, ¿verdad? Así sucede en el reino. Entonces, todo tipo de crecimiento, hermanos, en la vida cristiana, en la obra de Dios, requiere que haya la parte humana y la parte divina. En este caso, la parte humana, ¿verdad? Tiene que ver con echar la semilla, tiene que ver con la paciencia, ¿verdad? Tiene que ver con la cosecha, tiene que ver con el cuidado, con seguir esas reglas, ¿verdad?, de la agricultura. Y la parte divina, pues tiene que ver con el poder de la semilla, que dice el 28, de suyo lleva fruto, y tiene que ver también con la ley del crecimiento que está establecida, que es progresiva, y tiene que ver con la realidad que Dios hace, que la madurez venga y que pueda venir la cosecha. En cierto modo, hermanos, los cristianos estamos sembrando, siguiendo o aplicando un poco esta parábola. Los cristianos estamos sembrando. Acuérdense cómo dice Gálatas 6, ¿verdad? Gálatas 6, del 9 al 11, que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, hoy, septiembre de 2020, yo estoy en parte cosechando lo que sembré días, semanas, meses, años atrás. Hoy estoy cosechando en parte, tanto cosas buenas que he sembrado en el espíritu como otras que he sembrado en la carne, y estoy cosechando, segando, ¿verdad? Si alguien tiene falta de paciencia, pues es parte de lo que se ha sembrado, ¿verdad?, para la carne. Pero también hoy mismo no solo estamos cosechando, estamos sembrando también. Entonces es muy importante que la semilla siga siendo sembrada, comprendida, asimilada, porque entonces mañana estaremos segando, y así va, ¿verdad? Es un proceso, hermanos, en donde participa Dios, también participa el creyente. Y en Hebreos, ¿verdad?, 5:11 al 14, se nos dan varios elementos. Vamos a escucharlo, Hebreos 5:11 al 14, vamos a buscarlo también. Sí, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por tanto, os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros
rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y de todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que van alcanzando madurez, para los que por Por ahí el audio se silenció en un momento dado, ¿verdad, Sol? Pero escuchamos la mayor parte del pasaje. Ahí donde dice por el uso, ¿verdad? Ahí nos quedamos, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero se escuchó bien, hermana. Gracias, ¿eh? Como ven esta porción, hermanos, pues es una lista, ¿verdad? De elementos de la madurez. Ahí por el versículo 11 dice que pues, se requiere escuchar, ¿verdad? Se requiere escuchar con un oído dócil. Estos hermanos no lo estaban haciendo y por eso estaban estancados. También dice el 12 que se requiere el tiempo, ¿verdad? El tiempo, hay tiempo entre que aceptamos a Cristo y vamos dando pasos, hay tiempo que va transcurriendo. También debe haber metas específicas, como esa que viene ahí de ser maestros, ¿verdad? Se refiere a estar ya transmitiendo, enseñando, tal vez no formalmente, pero nuestra vida enseña, hermanos, en todo lo que somos y hacemos, en cómo nos conducimos. Y muchos de los creyentes perdían esa meta y entonces también se acomodaban en su lugar nada más y no vivían para los demás. Habla de los primeros rudimentos como otro elemento, ¿verdad? De enseñanzas básicas. Habla del alimento sólido también. Necesitamos exhortaciones que vayan más directas, ¿verdad? Amonestaciones de la palabra que vayan a nuestra situación y que nos lleven a cosas que nos desafíen, ¿verdad? A la obediencia, cosas donde Dios demanda más compromiso, más fe de nosotros. Y también habla de la experiencia en la palabra de justicia, que es el manejo de las escrituras, pero también se refiere a la obediencia a las escrituras, ¿verdad? Porque la experiencia completa, íntegra en las escrituras requiere comprensión, pero también obediencia, así lo dice Santiago 1, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Así veíamos el ejemplo de Esdras, que preparó el corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar. Entonces hay una experiencia que se va formando en la palabra de justicia. Y bueno, también habla del discernimiento ya como un resultado, como una evidencia de la madurez, ¿verdad? Cuando el cristiano aprende a decir, esto no es bueno, esto sí, ¿verdad? Y lo malo lo deja a un lado y lo bueno lo toma, lo sigue, ¿verdad? Porque es fácil discernir de ciertos pecados, pero de algunos no tanto. Hay actitudes, hay ofertas del mundo que no es tan fácil discernir, pero la palabra de Dios nos da discernimiento cuando permanecemos en ella. Así que el crecimiento tiene un proceso en donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que se vaya dando, hermano. Nuestra parte número 1, ¿verdad? Bueno, ahí viene un párrafo primeramente. Dice que la madurez y el crecimiento es algo que Dios nos puede dar, nada más Él, ¿verdad? Solo Dios nos puede dar, pero Él no nos lo da de la nada. No nos lo da de la nada, nos lo da en la medida en que nosotros nos mantenemos haciendo la parte que nos corresponde, pues al hacerla, esto nos pone en aptitud de recibir el crecimiento que Dios quiere darnos. ¿Y cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte, hermanos? ¿Verdad? Si esto es tan importante para que Dios pueda hacer la suya también, pues nuestra parte primero, número 1, es querer madurar. Nuestra parte es querer madurar. Para crecer, dice ahí en madurez, necesitamos querer ser maduros. Dios puede mostrarnos nuestra condición, pero no nos obligará a buscar madurez. Él ya hizo su parte y nos dejó los recursos. Así que es necesario que continuamente tomemos la decisión de avanzar en madurez. Dejamos de buscarla cuando nos sentimos conformes o cómodos, así como estamos. O cuando cedemos a cierto pecado, o cuando nos quedamos postrados ante la culpa, ¿verdad? Así que hay que cuidarnos mucho de querer, de olvidarnos de esta intención, que debe ser una intención que yo debo mantener fresca, viva en mi mente, hermanos.
Miren lo que dice sobre la voluntad precisamente y sobre la búsqueda de crecimiento. Juan 7:17, vamos a escuchar. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gracias, Mane. Ahí vemos cómo es que se requiere querer. Ya vieron, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí Jesucristo está hablando desde su humanidad, ¿verdad? En su humanidad que se hizo hombre, y delante de gente que pues no podía aceptar que él fuera un enviado de Dios y precisamente el Hijo de Dios. Así que él dice, bueno, la doctrina que yo estoy hablando, la enseñanza que yo les estoy dando, pues solamente para saber si viene de Dios necesitan querer hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que estaba en el fondo de esos judíos, y es lo que está a veces en el fondo, en el corazón nuestro, hermanos. No queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos, ¿verdad? En algunos aspectos, o sí queremos. Y si sí queremos, pues entonces vamos a darnos cuenta que la verdad de la Biblia tiene mucho que ver con nosotros y nos va a ir alumbrando, y nos va a ir empujando, nos va a ir cambiando. Conoceremos, experimentaremos la voluntad de Dios porque queremos hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos debe motivar. De vez en cuando debes preguntarte, ¿verdad? Si sigues con ese deseo vivo, ferviente, de hacer lo que Dios quiere. Que eso sea lo que en el fondo nos motive, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo quiere que viva? ¿Qué decisiones quiere que tome? ¿De qué quiere que tenga cuidado? ¿Hacia dónde debo ir, verdad? ¿Cómo debo conducirme? Primera de Juan 1:9 también nos dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Lalo. Pues vemos ahí cómo es que el pecado, hermanos, no es una condición que no tenga solución. El pecado es algo que estorba. La culpa que genera también estorba. Más de una vez, cualquiera de nosotros, ¿verdad?, puede recordar y aceptar, dar testimonio que pues el pecado llega a estorbarnos, que nuestra propia debilidad, nuestras luchas y la culpa que a veces experimentamos por caer en los mismos pecados, ceder ante las mismas actitudes, cometer los mismos errores, nos estorba. Pero este texto está aquí porque nuestra voluntad de seguir madurando a pesar de haber a veces fallado o eventualmente haber caído, no debería menguar. Miren, ahí en Primera de Juan, donde estamos, más adelante, dice el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Y hay que siempre tomar esto con equilibrio, porque si no nos vamos a ir al libertinaje, o nos vamos a ir al estado permanente de culpa, ¿no? Dios dice ahí que nos escribe todo esto para no pecar. Esa es su voluntad inicialmente, constantemente, que pequemos menos seguido, pero consciente de la debilidad que a veces va a estar y del proceso de crecimiento en donde hay algunas caídas, en donde hay hábitos muy arraigados, en donde hay formas de ser que no alcanzamos todavía a discernir, hay cosas que ignoramos que estamos haciendo mal. Dios nos las va a mostrar. Y Él nos va sensibilizando, hermanos, nos va preparando. Él tiene todo un ministerio de preparación. Y a través de las circunstancias, a través de su espíritu, a través de experiencias, a través de la Biblia, a través de otros ejemplos de hermanos, a través de bendiciones que nos llegan y que nos hacen también muy responsables de administrarlas bien, Él nos va sensibilizando y nos dice: mira, tienes que ser más fiel en esto, tienes que ser menos insensible aquí, tienes que ser más agradecido acá, ¿verdad? En fin, nos va hablando. Y entonces dice el 2:1 que nos escribe para no pecar, pero si alguno hubiere pecado, es como si dijera: si desgraciadamente, si lamentablemente, si necesariamente por tu condición tuviste que visitar la derrota, no te quedes postrado. Dice: tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que la madurez requiere, hermanos, querer madurar
y robustecer ese deseo, reavivarlo, renovarlo cada vez que sea necesario. En la gracia de Dios se puede, en la sangre de Cristo es posible, hermanos, ¿verdad? Lo único que puede evitar y estorbar que tú sigas adelante madurando y creciendo es que no quieras y por lo tanto, pues, le des largas, ¿verdad? Te escondas de la palabra de Dios, te escondas de lo que el Espíritu Santo te está redarguyendo constantemente, pero yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, y esa es nuestra oración también, queremos ser perfeccionados, si no, no estaríamos aquí. Hay que ser sensibles al Señor. Número 2. Nuestra parte, además de querer madurar, es asimilar el alimento, ¿verdad? Querer asimilar el alimento. Nos volvemos maduros cuando recibimos con buena disposición los preceptos básicos de la palabra de Dios, los entendemos bien y luego procedemos a recibir los más sólidos. Lo básico sólido de las enseñanzas de Dios no se refiere tanto a la facilidad o dificultad en cuanto a su comprensión, sino más bien a cuánto exige de nosotros en fe, obediencia y valor. Vamos a escuchar, hermanos, Juan 6, donde Jesucristo echó un desafío, ¿verdad? Había echado ya un desafío alto y miren lo que pasó, ¿verdad? En este pasaje se dan las dos caras. Y arriba. Los que lo sintieron muy difícil y los que a pesar de eso, no importa, continuaron, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 6? Lo leo, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, María. Y ahí vemos, hermanos, cómo es que el Señor llega el momento en donde nos da palabras más duras, ¿verdad? Nos da palabras que no son fáciles de escuchar. Yo diría que a veces nos habla frontalmente. Siempre la palabra de Dios conlleva una dosis suficiente de gracia. Siempre. Sin embargo, hermanos, la verdad no deja de ser la verdad. Y la verdad de Dios es tan necesaria como la gracia de Dios. Por eso dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Es un equilibrio lo que necesitamos continuamente de nuestro Señor y de su palabra, y lo que deberíamos esperar constantemente es verdad combinada con gracia. Gracia, ¿verdad? Envolviendo la verdad. Entonces Dios me tiene que decir muchas veces verdades que lastiman a veces, que hacen la herida, ¿verdad? Que conmueven los cimientos, pero las rodea de gracia. Sin embargo, aunque están llenas de gracia esas palabras de vida, algunos las han sentido muy duras. No me estoy refiriendo precisamente a lo que alguien predica, sino a lo que la Biblia enseña, hermano, ¿verdad? Y que obviamente es lo que muchos predicamos, pero la palabra de Dios es muchas veces clara y nos muestra por qué lado estamos cojeando. Acuérdense, el efecto cuádruple de la Biblia en 2 Timoteo 3:16 dice que es útil, ¿verdad? Para enseñar. Luego de enseñar, ¿qué sigue? Redarguir, ¿verdad? Redarguir. Y ahí es donde a veces nos topamos, ¿verdad? Redarguir, mostrar error. Además, dice que es útil para corregir, enderezar, ¿verdad? Traer al camino y para instruir también. Así que hay que tener cuidado, hermanos, en cuanto a lo que la palabra de Dios nos va mostrando para no caer en el error de estos hombres que evitaron
unas cosas sí las aceptaban, ¿verdad? Otras cosas no las aceptaban, sino que tomaron el paquete completo y sabían que los discípulos, ¿verdad? Tomaron el paquete completo y no como los otros que volvieron atrás. Así que hay que asimilar la palabra. Dice también Josué 1:7 al 9, hermanos, vamos a escuchar. Josué 1 del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muchas gracias, Ani. Fíjense cómo aquí Dios, hermanos, hablándole a Josué, enfoca el asunto del valor, el asunto del esfuerzo, precisamente en lo que tiene que ver con cuidar de hacer, miren el 7, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó, no apartarse de ella a diestra ni a siniestra. Y dice el 8, que nunca se apartara de su boca, sino que de día y de noche lo meditara, lo guardara y lo hiciera. A veces esta porción, ¿verdad? Es tan conocida, es tan bonita, que tenemos a veces la tendencia a escucharla, a citarla, de una manera algo emotiva, pero sin hacerle justicia a lo que está ahí pidiendo, ¿verdad? Como que nos alentara en la parte anímica, y está bien, también para eso es la palabra del Señor, pero va más allá. Yo quiero sembrar un poquito en ti, ¿verdad? Que este pasaje nos enseña la demanda que Dios nos hace de una obediencia completa, una obediencia puntual, una obediencia específica. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta, es vasta, no tiene error, es idónea, ¿verdad? Para diferentes aspectos de nuestro corazón, de nuestras relaciones. Y sabes una cosa, los hombres de Dios, los siervos y siervas de Dios de la Biblia, que lograron el éxito, lo lograron gracias a básicamente dos cosas, ¿verdad? Fueron hombres y mujeres que conocían la voluntad de Dios y quisieron hacerla completa, ¿verdad? Se tomaron del Señor y quisieron hacer completas las cosas, ¿verdad? Obedecieron en todo. Y hay ejemplos muy bonitos en la Biblia, donde se dice que hombres y mujeres de Dios obedecieron en todo lo que Dios les pidió, ¿verdad? Como el caso de los héroes de la fe que están en Hebreos 11, como es que con todos sus errores, ¿verdad? Y sus debilidades, porque eran humanos, de todos modos persistieron y buscaron llevar a cabo todo lo que Dios quería. Por eso hay que asimilar la palabra para entenderla y entonces entender qué es lo que Dios me está pidiendo en cada situación. Y vaya que hay situaciones que se van complicando, hermanos, a veces en la vida, ¿verdad? Hay situaciones que se van complicando. Fíjense que cuando queremos saber algo que Dios dice, no podemos decirlo muchas veces solo con un versículo, ¿verdad? Solo con un versículo. Hay predicadores que tienen esa tendencia y hay que tener cuidado. A veces es una enseñanza muy, muy persuasiva, pero no está bien fundamentada. Y yo sé que hay textos de la Biblia que enseñan conforme a toda la palabra. Sí, sin duda, porque la palabra tiene unidad. Pero si, por ejemplo, tomáramos un mandamiento, hablemos, por ejemplo, de la honra a los padres, ¿no? La honra a los padres. Y solamente enfocamos el asunto de visitar a los papás, ¿verdad? O solamente enfocamos el asunto de ayudar económicamente a los papás.
y en eso exhortamos y llamamos y decimos, bueno, está bien, es parte, pero yo me pregunto, ¿es todo lo que la Biblia dice respecto a lo que los hijos deben hacer en el trato con sus padres? Realmente no. Enseñar la honra a los padres, vamos a usarlo en términos de lo que estamos viendo, asimilar la voluntad de Dios respecto a la honra a los padres, requiere que yo revise varias porciones y entonces comprenda bien y asimile lo que Dios espera de mí respecto a mis padres. Lo mismo hacia los hijos, ¿verdad? ¿Cuántas porciones hay que nos enseñan lo que Dios espera de nosotros hacia nuestros hijos? Y a veces no podemos obedecerlo, nos sentimos faltos de poder, faltos de carácter, porque no hemos recorrido y asimilado con detenimiento lo que Dios dice, ¿verdad? Y es tan hermoso ir caminando por las páginas de la Biblia, hermanos, buscando las porciones que hablan de un tema y ir completando, ir asimilando, ir entendiendo el panorama. De eso se trata. Quiero madurar, entonces necesito querer madurar. 2, necesito asimilar el alimento. Entender bien lo que Dios me pide en cada caso, en cada área. Número 3, después que ya lo he conocido, nuestra parte es obedecer. Nuestra parte es obedecer en todo lo que podemos y nos corresponde, sin condiciones. Crecemos en madurez cuando llevamos a la práctica los preceptos aprendidos. Cuando ejercitamos el discernimiento en lo que Dios nos va enseñando, sin poner justificaciones. No podemos decir que realmente hemos aprendido algo solo por saberlo, sino que aprendemos haciendo. Saber lo que Dios nos pide es importante, pero hacerlo es lo que nos vuelve cristianos maduros y felices. Hay que cuidarnos de caer en la sutil tentación de creer que por oír o entender la palabra ya la estamos haciendo, o que por estar cerca de quienes la hacen ya la estamos haciendo. La obediencia es un asunto personal delante de Dios, hermanos, ¿verdad? Hay que tener cuidado en esa tentación. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Gracias, Leti. Si sabéis estas cosas, dice el Señor, bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿verdad? Yo creo que una porción que podríamos anotar después ahí revisar, abajito de Juan, ¿verdad? Es Deuteronomio 30 y 31, esos capítulos, bueno, desde el 28 realmente, Deuteronomio 28, 29, 30, hablan de esa bendición que viene por llevar a cabo, ¿verdad? La voluntad de Dios, por atrevernos a hacer la voluntad de Dios. Así que Jesús enfatiza la obediencia, no solamente el conocimiento es necesario, el asimilar, pero luego hay que proceder a hacerlo. Nos dice también Santiago 1, 22 al 25 sobre la obediencia. Santiago 1, 22 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Gracias, hermano. Pues ahí está, hermanos, esta porción es muy clara, ¿verdad? Sobre todo el versículo 22, ser hacedores, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso nos dice así, ¿verdad? Porque es una tentación, una realidad en nuestro corazón. Es fácil oír y entender hasta cierto punto, ¿verdad? Tiene también sus desafíos, como el que veíamos en la sesión pasada, que está ahí en el 21, sobre recibir con mansedumbre, ¿verdad? Recibir con paciencia, con aguante, recibir haciendo a un lado a veces nuestra propia opinión, las distracciones. Tiene sus retos, ¿verdad? Oír y hacer, pero ya cuando estamos oyendo y haciendo, y a veces esto aplica mucho pues,
en todos, pero a veces en creyentes de más tiempo, estamos tan acostumbrados a oír y hacer y hasta decimos, sí, ya sé esto que es, ya sé por dónde va, ya sé lo que dice, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿verdad? De acuerdo a esta porción, ¿lo estamos llevando a cabo? ¿Estamos haciendo las obras que estamos conociendo, de las que ya estamos enterados? Porque el Señor dijo, hermanos, que entre más oímos y más entendemos, más se nos pide, ¿verdad? La sabiduría de Dios nos hace responsables. Sabemos la importancia del perdón, por ejemplo. Sabemos la importancia y la necesidad del amor. Sabemos que el amor verdadero no es de palabras, sino de hecho y en verdad. Sabemos que Dios nos ha dado dones y que quiere que los usemos para bien de otros. Sabemos que somos miembros de una iglesia y que eso también trae privilegios como responsabilidades. Sabemos la importancia de la oración. Sabemos cómo orar eficazmente, ¿verdad? ¿Cuántas cosas sabemos? ¿Cuántas cosas ya hemos entendido y iremos entendiendo mejor? Pero el paso de llevarlo a cabo es tan importante para que la madurez pueda darse en nuestro corazón. Y la promesa del 25 es hermosa. Dice que siendo un oidor atento, un hacedor de la palabra, evitando que se me olvide la palabra, entonces va a venir, hermanos, la felicidad. Otra vez ahí está, ¿verdad? Vuelve a aparecer la palabra bienaventurado, como en Juan 13, aquí también. Y esa bienaventuranza en lo que uno hace, yo siempre he entendido que es una bendición integral, completa, ¿verdad? Integral. No solamente es que te salga bien lo que haces, no, es que lo que haces, además de que salga bien, signifique, ¿verdad?, en tu corazón lo que Dios quiere. Eso que hagas te vaya dando más madurez, eso que hagas bendiga a otros, eso que hagas prepare otros pasos, ¿verdad? Es muy bonito, hermanos, porque el ocuparnos del bien, de las buenas obras, de las virtudes, va haciendo que seamos felices, va añadiendo bendición tras bendición. Por eso decía Juan en su evangelio, Juan 1, ¿verdad? Juan 1 me parece que es el 17, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, o sea, bendición tras bendición. Cuando obedecemos a Cristo y buscamos obedecerle, nuestra vida va siendo, hermanos, bendecida en gran medida. Así que gracias a Dios por este proceso. Si se fijan, vamos de menos a más, ¿verdad? Primero es querer madurar, eso está en nuestro corazón, la decisión. Dios la pone, pero yo también la comprendo, ¿no? Porque dice Filipenses 1, que Dios produce, Filipenses 2, perdón, que Dios produce así el querer como el hacer, pero yo también pongo mi deseo, comprendiendo mi condición, comprendiendo el llamado que ya hemos visto. Número 2, asimilar el alimento, hermanos, ¿verdad? Ir comprendiendo la palabra, ir llenándonos del conocimiento de Dios. Y número 3, proceder a obedecer, irlo llevando a cabo, lo poco que sé, o lo mucho que sé, ¿verdad? Con la gracia de Dios, que Él nos ayude para ir yendo más allá. Y luego el punto 4, hermanos, tiene que ver, pues, con algo que necesitaremos mientras vamos obedeciendo, que es confiar. Así que, adelante, César, por favor. Sí, hermanos, pues ya después de que hemos hecho estos 3 pasos, el número 4 dice, nuestra parte es confiar. Formamos madurez cuando hacemos nuestra parte, confiando en que Dios nos está dando crecimiento, porque creemos que esta es la ley que Él ha establecido, aunque ignoremos cómo se vaya a dar. La madurez es el resultado de un proceso progresivo e invisible, pero que nos corresponde cuidar. Cuando nos mantenemos haciendo la parte que nos toca, estamos ejerciendo fe, porque no vemos inmediatamente sus resultados, pero Dios ve esa fe y nos recompensa dándonos el crecimiento. Y en esta parte, hermanos, yo me imagino como aquella persona que prepara la tierra, la abona, todo escarba, le pone su agua, le pone sus nutrientes, y a lo mejor, hermanos, algunos llegamos a decir, bueno, ¿y por qué no crece? Si ya le puse todo. ¿Sería congruente, hermanos? ¿Verdad que no? El hecho de que yo esté regando mi plantita, ya le puse su abono, ya le puse todo, y diga, no creció, ya me voy de aquí.
Claro que no, nosotros debemos de confiar en que si nosotros estamos haciendo nuestra parte, Dios también va a hacer la suya. Nuestra parte es, pues, sujetar un poco, ¿verdad?, esas emociones, porque a lo mejor, bueno, les hablo por mí, hermanos, yo tiendo a ser un poco o un mucho desesperado, y a veces cuando ya uno obedece y ya da el paso de fe, ya estás asimilando el alimento, ya hiciste varias cosas, ya obedeciste, dices, bueno, ¿y el crecimiento dónde está? Pero Dios ha prometido darlo, y Él es fiel, hermanos, como lo dice primera a los Corintios 3:6. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Me toca a mí, César. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Richie nos va a leer Colosenses 2:19. 2:19 dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Notemos, hermanos, en estos tres versículos, ¿cómo nos dice en Colosenses 3:6? El crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 3:6, el crecimiento lo ha dado Dios. En Efesios 4:16, ¿me pueden ayudar a leer los otros dos versículos, que sería Hebreos 10:35 y el 11:6, por favor? Yo tengo Hebreos 10:35. Lo voy a leer. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y el 11:6, por favor. Dice, pero sin fe es posible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, en este paso es fundamental nosotros depositar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, el cual va a dar ese crecimiento que necesitamos. Les quiero leer otro versículo, hermanos, y pongan mucha atención las palabras, como este versículo, Eclesiastés 11:5, nos habla de cómo es la obra de Dios. Adelante. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, hermanos, nos dice que como nosotros no sabemos para dónde va el viento, como no sabemos cómo crecen los huesos de ese pequeñito, cómo se va desarrollando, muchas veces así ignoramos la obra de nuestro Dios, el cual nos está dando crecimiento aún que no nos demos cuenta. Y bueno, hermanos, quiero animarlos, ¿verdad?, a que si vamos creciendo en esta parte, si ya dimos ese tercer paso, que es obedecer, pues simplemente esperemos y confiemos en el Señor, que Él va a dar el resultado. Como nos decía nuestro pastor, realmente muchas veces los frutos que estamos cosechando de las bendiciones no son resultado del trabajo inmediato que nosotros hacemos, sino muchas veces es una decisión que tomamos hace varios años, en el cual decidimos hasta aquí, de este pecado, hasta aquí voy a comenzar a iniciar a nutrirme pues del alimento espiritual,
Y años después, hermanos, viene siendo un resultado de esas decisiones, pero es necesario que, pues al hacer este proceso, nosotros ejerzamos esa fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Gracias, César. Pues cuando nos disponemos a obedecer, hermanos, o mejor dicho, comenzamos a obedecer, nuestra fe se pone a prueba, ¿verdad? Dios así lo permite. Jehová prueba al justo, dice el Salmo 11. La verdad es que la fe, hermanos, entra en acción porque en la obediencia, pues muchas veces Dios no nos va a garantizar de maneras visibles, ¿verdad? Tangibles. Sencillamente nos da la garantía de su palabra. Pero ¿qué más queremos? ¿Verdad? Si conocemos a Dios, ¿qué más queremos? Él es confiable, por eso al obedecer confiamos, y una de las cosas que confiamos es que aunque no vemos los frutos inmediatos, Él nos está ayudando, nos está aclarando, nos está librando de confusión, nos está preparando para nuevos escenarios donde haremos mejor las cosas, ¿verdad? Nuestra parte es confiar. Ahorita cualquiera de nosotros, ¿verdad?, puede en su vida o en algún aspecto de su vida mirar y decir, bueno, pues aquí ya estoy tratando de hacer lo que Dios quiere, estoy cambiando esto, estoy esperando, estoy obedeciendo y no veo claro, ¿verdad? Bueno, nuestra parte es confiar y Dios sí ve lo que estamos haciendo. Así que hay que evitar desesperarnos. Sin embargo, también, hermanos, a veces al estar confiando llegan eventualidades. Pasa más tiempo del que esperábamos en algunas cosas, a veces llegan tribulaciones, y entonces nuestra parte también es perseverar, ¿verdad? Eso es muy importante, este paso que viene, porque aquí es donde muchos creyentes, después de las primeras pasos de obediencia y de fe, no superan a veces la prueba de las crisis que debilitan. Así que vamos a escuchar ahora a Jonathan. Bien, hermanos, así es, como pues ya se comentó, realmente aparte de esa es como esa senda, ¿no?, de todo el punto que estamos haciendo, cada uno de los puntos que hemos visto hasta ahora de nuestra responsabilidad, pues ahora continúa la parte de perseverar, y bueno, la palabra perseverar, una definición que nos ayuda un poco a entender el rumbo, tiene que ver con mantenernos haciendo algo a pesar de la oposición o de los obstáculos. Eso es perseverar. Así es que pues ya de entrada el entender un poco la palabra perseverar nos ayuda, pues también nos da una orientación de a qué nos referimos en este asunto. Entonces nuestra parte es perseverar. La madurez se va dando cuando a través del tiempo nos mantenemos dóciles y obedientes a la palabra, cuando la recibimos y practicamos con paciencia. Y esa otra palabra, paciencia, aunque llega a sobreentenderse a qué se refiere, pues tiene también un concepto un poco más profundo que tiene que ver con resistir bajo cierta presión. Entonces la paciencia es la capacidad de resistencia, de aguante. Continúo ahí en el párrafo, hermanos, dice, cuando resistimos la oposición y la crisis que vienen por creerle a Dios, y ejecutamos decisiones conforme a ello, aunque no generen resultados buenos de inmediato, cuando nos mantenemos firmes en la prueba, cuando seguimos a pesar de, entonces crecemos. Ahí es donde viene el resultado de estarnos manteniéndose en lo mismo, en lo que ya nos determinamos. Muchos, tristemente lo digo así, no maduran porque al venir las crisis por obedecer, temen y flaquean, quedando así en un círculo vicioso, ¿verdad? De quizás solo decidir algo, comenzar a hacer una o dos cosas y llegar hasta ahí por no perseverar, ¿verdad? Ese círculo vicioso se refiere, y quizá de pasar otro tiempo, otros meses y volver al mismo punto de estancarse, intentar volver a decidir, pero no perseverar en la decisión que se ha tomado. Como ejemplo pongo, ¿verdad?, en un punto de nuestra juventud, especialmente en la temporada de campamentos, puedo comentar que llega a suceder algo similar, en la que pues al estar un tiempo consistente, continuo, durante una semana en un ambiente netamente espiritual, pues a través del desafío de la palabra de Dios tomamos una decisión, pero al paso de los meses, lamentablemente esa decisión pues no se lleva a profundidad.
no se ejecuta como se decidió en un inicio, y pues nos detenemos en nuestro avance espiritual. Y parte de esto lo vemos en la cita de Mateo 13, que nos vamos a recordar cómo ahí se ilustra perfectamente. Mateo 13, 20 al 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así es, gracias, hermana. Pues como lo mencioné hace un momento, esto es lo que llega a suceder, ¿verdad? Se recibe con gozo, se toma una decisión, pero ya no hay raíz, no se profundiza, no se persevera en eso. Y bueno, retomando un poco la ilustración que César comentaba, de aquel que prepara la tierra, que hace lo concerniente para que, pues al sembrar una semilla de fruto, pues no sería lógico o congruente pensar que al siguiente día o que en unas horas ya va a existir una planta con un fruto, ¿verdad?, abundante. La realidad es que aquel sembrador, la persona que se disponga a hacer ese trabajo, pues tiene que preparar la tierra, tiene que sembrar y tiene que perseverar o mantenerse, pues en abonar, en cuidar, en deshiervar alrededor, etcétera. De modo que al paso de los meses, o hablando de un fruto mucho más grande, ¿verdad?, de un árbol frutal, pues incluso al paso de los años ese árbol va creciendo, va madurando hasta el punto que ya está listo pues para dar su fruto. La siguiente cita, quien la tenga pues asignada, nos ayuda a leer Romanos 5, 3 al 4, por favor. Sí, John. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahí está la parte de la perseverancia, de no vencernos, no ceder, pues también trae un fruto, ¿no? O como ya lo vimos, la paciencia, pues es ejercitada, y pues eso va haciéndonos cada vez, por decirlo así, pues más resistentes, más aptos para continuar, para ir creciendo y pues ir conquistando, si queremos verlo así, como algo en lo que vamos avanzando y conquistando pues nuevos horizontes en cuanto a nuestra vida espiritual, ir creciendo, ir dejando quizá de batallar con las mismas cosas, sino tener victoria en un punto, soportar, resistir eso y ejercitarnos de modo que estamos más fuertes, más resistentes para pues avanzar en otro aspecto de nuestro carácter y de esa manera que se cumpla pues el ir madurando progresivamente, como lo vemos en toda la Biblia, ¿no? Que es un crecimiento progresivo, nuestra madurez. Nos ayudan, por favor, me parece que Leti tiene primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias, hermana. Así es, pues otros elementos realmente como el oro, que pues es un metal precioso, es un metal muy valioso, pues tiene un proceso de ser probado, de ser purificado, perfeccionado, de modo que cuando se somete a fuego, como dice esta porción, pues queda un metal todavía mucho más puro y obviamente con un valor más alto. Y bueno, aquí se hace esa semejanza para decir que pues nuestra fe, nuestro andar cristiano, pues de igual manera se somete, ¿verdad? A veces Dios permite ciertas pruebas, pero con el propósito, pues de que seamos perfeccionados. Y dice el 7, que así como el oro dice que nuestra fe se somete a esa prueba, dice mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y tiene el resultado además de que sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando se ha manifestado Jesucristo. Así es que el que nosotros perseveremos en nuestro andar cristiano, en la perfección de nuestro carácter, en las decisiones que tomemos, pues no solamente se quedará en los frutos buenos que recibiremos nosotros, sino y también los que nos rodean, nuestra familia, nuestros hermanos, sino que pues también traerá pues fruto y recompensa eterna, ¿verdad? Que no perece. La siguiente cita, Cristian, Santiago 1, 2 y 4, por favor, hermano. Santiago 1, 2 a 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias. Pues así es, incluso la Biblia en esta parte de perseverar, aunque vengan, como ya lo dije en un inicio, la palabra perseverar es a pesar de las pruebas. La Biblia nos exhorta a mantenernos, a seguir en lo mismo, dice, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, ya que, pues, como se mencionó, esa prueba que recibamos en lo que nosotros nos mantenemos realmente, pues estamos ejercitando, nos estamos fortaleciendo. Y no quiero tardarme demasiado, pero es como una persona que se decide a entrar al gimnasio y obviamente el gimnasio, pues en un punto provoca dolor a tus músculos, a tus brazos, pero de alguna manera tú te mantienes pues firme o consciente que ese dolor pues va a traer un resultado en tu salud, en tu físico. Quizá pues de esa manera también nos dice que nos tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce pues paciencia, resistencia, mayor aguante en las cosas que tengamos por delante. Y la última cita, Hebreos 10, 36 al 39. Porque hoy es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los que tienen fe para preservación del alma. Pues ahí está ese último texto, ¿verdad? Menciona y complementa alrededor de lo mismo, de pues realmente el galardón que recibimos cuando perseveramos, a pesar de las pruebas, de la oposición, en el asunto pues de estarnos manteniendo en lo que ya decidimos, en la perfección de nuestro carácter, en el andar cristiano, en la decisión pues de cada vez sea más el Señor en nosotros y no nuestro propio yo quien esté pues gobernando y decidiendo nuestra vida, nuestras decisiones. Y el mantenernos en eso, pues además del fruto que traerá en nuestro andar diario, en nuestra familia, en nuestra dinámica continua, pues va a traer grande galardón también, incluso pues eterno, ¿no? Así es que pues hasta aquí mi participación, hermanos. Gracias por la colaboración de los hermanos en los textos y también por su atención. Gracias, John. La prueba de la fe, hermanos, ¿verdad? La prueba de la fe es necesaria para que el crecimiento se perfeccione por dos motivos principalmente. Por la naturaleza del corazón. La naturaleza del corazón. Debido al pecado, el corazón del hombre es engañoso y Dios busca, al probarlo, irlo moviendo hacia una motivación e intención más pura, más santa, más robusta. Eso por un lado, y por el otro lado el propósito de que Dios reciba la gloria de nuestras vidas. Así que gracias a Dios por estas porciones, pero miren qué claro está en la Biblia, hermanos, que el crecimiento se logra en medio de la prueba, ¿verdad? Cuando vamos persistiendo. Cuando lo logramos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Queremos madurar, asimilamos el alimento, obedecemos, confiamos, persistimos a pesar de las pruebas, de las luchas. Entonces viene una etapa, hermanos, en donde Dios nos concede cierta estabilidad y es ahí, ¿verdad?, donde también, para no estancarnos, nos pide que empecemos a dar.
de acuerdo a nuestra madurez, de acuerdo a nuestra preparación, a nuestra capacitación, de acuerdo a las oportunidades que Dios da. Y por eso es muy claro en la Biblia que también el crecimiento viene cuando buscamos reproducirnos. Esta es una parte hacia la que como iglesia estamos y debemos siempre estar mirando, orando, y que los participantes de esta reunión fuésemos, ¿verdad?, todos discipuladores, todos consejeros, todos maestros, claro, de acuerdo a la guía de Dios cada quien, pero que todos pudiéramos ser parte de esa cadena. Híjole, hermanos, produciríamos crecimiento, no solo en nosotros, lo produce Dios, pero lo promoveríamos nosotros, en nosotros y en muchos más. Pero miren, vamos a oír ahora a Armando, que nos va a explicar este punto, hermanos, de la reproducción. Gracias, Sierra. Bien, hermanos, también recordando como número 6, desde el punto 5 lo voy a tomar, desarrollando un carácter cristiano maduro es, número 6, es cuando nuestra parte es buscar reproducirnos, lo voy a repetir, número 6, cuando nuestra parte es buscar reproducirnos, dice ahí nuestro manual. Maduramos también en la medida que buscamos reproducirnos espiritualmente en otros. Dios quiere que seamos maduros para que podamos ayudar a otros a crecer. Ese es su plan. Alguien, hermanos, no escuché quién tiene Mateo 28, 18 al 20, que nos lo pueda leer, por favor. Nadie lo tomó, pero es el texto de la Gran Comisión. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Yo lo puedo leer, si nadie Adelante, lo tiene. Adelante. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que quiere Dios en nosotros, hermanos, que nos reproduzcamos, pero para esto Él quiere que busquemos, por eso empieza aquí, dice, por tanto, id. Él quiere que vayamos, que busquemos reproducirnos en otros, para que eso que nosotros, pues ya nos dieron, porque esto es una cadena. A nosotros, un hermano nos buscó, nos discipuló, nos encaminó, hasta cierto punto fue por nosotros, nos llevaba, por así decirlo, nos llevaba a ir buscando esto, a ir creciendo. Y no solamente eso, sino también nos dice, y hacer discípulos. O sea que no nada más nos quedemos en el ir, sino ir más allá con ellos, buscar que sean discípulos. Y esto nos hace crecer tanto a nosotros, que ya lo estamos buscando hacer, y a los hermanos que estamos buscando que crezcan. Y esto una de las, por así decirlo, que un punto clave para definir que en cuanto a este hermano, pues ya cumplimos con este mandato, es cuando vamos y tomamos a aquel hermano, vamos por él, lo llevamos a los caminos de Dios, buscamos que crezca, buscamos que se afiance. Entonces, cuando uno nota que en ese hermano, e incluso esto también se le tiene que enseñar a ese hermano, enseñarle que él también, que es parte de su responsabilidad como cristiano, que él también haga discípulos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que ese hermano o esa persona ya está haciendo discípulos, en parte estamos cumpliendo con este mandato y podemos enfocarnos en otros hermanos y ir buscando esto, determinar o ver que ese hermano ya está haciendo también esa labor, ya está reproduciéndose en otro, ya está buscando a otros. Y realmente esto es una de las partes, lo digo personalmente, que nos hace falta pues crecer mucho, porque si esto lo hiciéramos y nos enfocáramos con un hermano por un año, en un año ya más o menos terminaríamos este proceso con un solo hermano. Al siguiente año nosotros ya estaríamos buscando a otro hermano, y ese hermano al que llevamos en ese camino de reproducción, él ya también está reproduciendo a otros. Entonces, se va multiplicando esta reproducción en otros hermanos, y si siguiéramos esta cadenita, pues Dios nos daría
pues muchas bendiciones en cuanto a reproducirnos espiritualmente. Dice ahí el manual. Y cuando lo hacemos, otras bendiciones vienen a nuestra vida, con las cuales Dios nos perfecciona aún más, tal como los padres maduran al tener hijos y buscan atenderlos adecuadamente. Así, ganar a otros para Cristo y conducirlos a afirmarse en su fe, a crecer, es algo que aunque nos desafía, también promueve enormemente nuestro desarrollo en madurez. Al buscar a otros hermanos, buscarlos, edificarlos, crecer, que se reproduzcan, eso va a demandar en nosotros mayor responsabilidad en cuanto a guiarlos a su desarrollo y a su crecimiento. Y pues es un gran desafío aquí, como el ejemplo que nos da, así como un padre, pues solamente hasta que tiene hijos va a crecer en cómo criar a esos hijos conforme a las necesidades que él va teniendo como padre, y va aprendiendo otras cosas. Así igualmente nosotros nos vamos desafiando con otros hermanos, porque cada hermano que vayamos cumpliendo este mandato, pues va a ser diferente, va a ser un trato diferente, y eso nos va a dar a nosotros pues también una bendición y un desafío en cuanto a las necesidades de esas personas. Dice Hechos 9 al 10 al 17, ¿a alguien le tocó? Y yo lo tengo. Gracias. 9 al 10 al 17 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gracias, Jonathan. Bien, hermanos, aquí podemos ver un ejemplo muy claro de, pues, cómo Dios ya va preparando incluso a las personas que tenemos que ir, porque Ananías, pues, ya era una persona que estaba preparada. Incluso era un desafío para Ananías, porque decía, he escuchado qué mal ha hecho contra los mismos cristianos. Era un desafío para Ananías. Y aún así Dios se lo pudo haber mandado hasta donde estaba Ananías. Pero aquí vemos cómo pues Dios no se contradice, y le dijo a Ananías: mira, ve a tal lado, a la calle derecha, y allá está esta persona, dice, porque instrumento me es útil. Entonces vemos cómo Dios nos busca a nosotros para que hagamos. Y es una de las partes principales que nos falta crecer mucho, hermanos, porque pues Dios ya tiene a las personas ahí, y cuántas veces pues a lo mejor la persona ya nos está esperando, pero pues a nosotros nos hace falta pues buscar eso, ¿no? Buscar reproducirnos, buscar el ir. Y pues tristemente pues no estamos obedeciendo a este mandato, y pues la bendición pues se está yendo, y pues la reproducción nunca hasta ahí llegó en nosotros, cortamos esa línea. Entonces es un desafío pues atender a este mandato, hermanos. Es triste, porque pues las personas nos están esperando, Dios las preparó, Dios ya las tiene. Nos hace falta tener ese desafío de ir a buscarlos, de ir por ellos, de buscar que ellos se reproduzcan en nosotros. La segunda porción de 1 Tesalonicenses 5:13, alguien, no sé quién le tocó, que si le puede dar lectura, por favor. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe,
no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordó con cariño, deseando veros, cuando también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, también si nunca ¿qué acciones de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gracias, hermana Olimpia y César. Bien, hermanos, aquí también podemos recordar cómo Pablo les estaba recordando que pues todo lo que él hizo, y también Pablo buscó reproducirse en Pablo. Vemos un claro ejemplo de esta reproducción. Y también les recuerda a Pablo que lo que Timoteo hizo. Y aquí también en el capítulo 11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. O sea, aquí Pablo les está afianzando eso, ¿no? Que como el Señor, pues Él es el que nos pone en nuestros caminos para ir creciendo. Dice el 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Este crecimiento es parte de nuestro desarrollo, de buscar reproducirnos en otros hermanos. Dice, sigo ahí con la lectura del 12. Nos hace crecer, abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí Pablo les recuerda y les invita que así como él busca eso, pues nos invita a que nosotros pues hagamos esto. Y esta invitación, hermano, pues es para nosotros. Nosotros también buscamos pues reproducirnos en otras personas. Una de las cosas que a mí me ayudan cuando tengo que recordar esto, es recordar que yo también estaba pues extraviado en otras cosas, en pecados, y a mí muchas veces lo que me anima es recordar de cómo otro hermano pues se tomó el tiempo que sin conocerme, sin conocer a mi esposa, dedicó tiempo para irnos enseñando los caminos, las dudas que teníamos, que nos llevó a las sendas de Cristo, que nos llevó a los pies de Cristo, y cómo él apartaba su tiempo, se tomaba el tiempo juntamente con su esposa, nos llevaba, nos decía, aquí podemos, aquí estudiamos la palabra de Dios, y aún todavía se tomaba el tiempo para que cuando quedaban dudas, él nos las aclaraba. Entonces, a mí eso es lo que me anima, que una persona sin conocerla me hizo ir a Cristo, crecer en Él, y es lo que también a mí me anima a dedicar tiempo a otras personas que en su momento, pues, aunque no las conozco, pues Dios me puede usar y me ayuda, y es algo que digo, pues esto lo hicieron conmigo, ¿por qué yo no hacerlo con otro? Y busquemos esto, hermanos, es un gran desafío buscar reproducirnos. Es como les comentaba hace rato, si hacemos los cálculos de cuántos años ya llevamos, por así decirlo, pues buscando esto, o que buscáramos esto, en un año
pues nosotros podemos guiar a un discípulo y cerciorarnos que este discípulo ya esté haciendo a otro discípulo, aún encaminarlo en esos pasos. Cuando nosotros vemos que este discípulo ya está haciendo a otro discípulo, entonces ya tomamos nosotros a otro hermano, a otra persona, para hacer lo mismo. Y si enseñamos a este hermano así reproducirnos, igual el hermano al año, pues ya está reproduciendo a otros. Y nosotros, pues ya empezamos con otro, y al siguiente año el hermano, pues ya está reproduciendo a otro, y el que empezó él, ya está reproduciendo a otros. Si siguiéramos un método de reproducción así, hermanos, pues realmente, pues el crecimiento, pues por decir así decirlo, se ve largo a un año, pero realmente sería muy eficaz. Y les invito a que recordemos esto, hermanos, recordemos que es parte de nuestro crecimiento buscar reproducirnos en otros. Y bien, y gracias por su atención, y es parte de este punto número 6. Gracias, hermano. Gracias, hermano. La verdad es que ninguno de nosotros crece sin la intervención de otros cristianos obedientes, sensibles, amorosos, que nos tengan paciencia, a quien Dios envía, como Ananías fue enviado para con Saulo. La verdad es que todos necesitamos de más de un cristiano para crecer, necesitamos de una red de creyentes a nuestro alrededor, por eso también la iglesia existe. Pero es muy cierto que en periodos y etapas muy marcadas llegan a ser uno o dos los que más nos impulsan, los que más nos dan de la palabra, los que más vemos su ejemplo, los que más oran por uno o por dos. Se cumple aquí lo que el Señor dijo en Mateo 10, de gracia recibisteis, dad de gracia, que se aplica a la labor ministerial que otros han venido haciendo, sin precisamente cobrar, sin esperar, sino con fe y por amor. Lo mismo tenemos que hacer. ¿Y cuántas virtudes entran en acción, hermanos, cuando ayudamos a otro a crecer? Tenemos que pensar cómo se siente, tenemos que ponernos en sus zapatos, tenemos que buscar cuáles son sus áreas de oportunidad, tenemos que darle amor, tenemos que hacer a un lado el egoísmo, tenemos que invertir dinero, tiempo, tenemos que investigar diferentes cosas de la palabra de Dios, tenemos que crecer en doctrina para ayudarlo, tenemos que investigar cosas de la vida también, porque dependiendo su edad, sus circunstancias, cuánto hemos tenido a veces los que hemos querido ayudar a algunas personas, cuánto hemos tenido que investigar de bases del comportamiento humano, de la familia, de lo que es la educación a los hijos, de lo que es la adolescencia, la juventud, tristemente también el proceso de las drogas, el alcoholismo, de lo que es la consecuencia de algunos pecados en específico, en fin, todo eso entra en acción. Y saben una cosa, hablando del desarrollo humano, yo crecí cuando era joven, niño, adolescente, joven, yo crecí, pues porque otros me formaron. Yo crecí porque tenía yo anhelos que perseguía y esos me dirigían y me enfrentaban a experiencias nuevas, ¿verdad? Uno crece cuando tiene que irse a inscribir a la prepa y ya no te van a inscribir y tienes que aprender a hablarle a otro adulto como adulto. Yo crecí cuando tuve que elegir una carrera que me iba a afectar a mí y nada más que a mí, ¿verdad? Primordialmente. Yo crecí cuando aprendí a manejar y tuve que hacer mis primeros trayectos largos en auto. En fin, uno crece, pero cuando te casas, creces más, porque tienes cerca a alguien que te ve, que aprende de ti y tú de ella. Creces, ¿verdad? Se promueve el desarrollo, porque ya no es lo mismo, ¿verdad?, de estar solo que estar acompañado las 24 horas del día. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando llegan los hijos, y varios aquí tienen mucha experiencia de eso, yo apenas estoy formando experiencia un poquito en eso, creces todavía más, porque el egoísmo ahí sí es confrontado, ¿verdad? La flojera es confrontada, la indisciplina es confrontada, y los que no quieren crecer en esos procesos
se estancan y es muy triste. Y esos procesos que debieran ser para bendición, resultan una sepultura para muchos, ¿verdad? Y los dejan tristes, acobardados. En el cristianismo es así, hermanos. Dios da el crecimiento, pero lo da en función de todo este proceso que es nuestra parte. Ahora, si están tomando nota, noten esta cadena de formación. Es una cadena de formación bíblica, que por cierto, como iglesia necesitamos orar e ir poniendo en nuestro corazón que Dios nos madure más, nos capacite, que nos dé la sabiduría a un servidor, a otros líderes y maestros para promover que más de nosotros estemos capacitados para ayudar en este proceso formativo que les voy a decir, dependiendo los niveles, la madurez. Pero es que a veces no lo hacemos, no porque no queramos, a veces no queremos, pero a veces no es por eso, sino que falta la experiencia, falta la capacitación, falta el entrenamiento para vencer temores. De por sí es difícil esta labor, ¿verdad? Pero falta a veces la parte práctica. Así que la cadena formación es esta, miren. El evangelismo, entiéndase, el trabajo de evangelismo, produce un convertido. El trabajo de evangelismo produce un convertido. Digamos que la meta del evangelismo es un convertido. Más pues, pero hablando de la cadena. Luego, sobre ese convertido, el trabajo de consolidación, que es 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 6 a 1, o sea, lo que un convertido va recibiendo de la red de hermanos, y especialmente de un hermano mayor, o dos. Repito, evangelismo trae un convertido, consolidación hace un discípulo, porque todo ese trabajo de consolidación genera una voluntad dispuesta a seguir al maestro. Y a eso nos mandó el Señor, a ser discípulos. Cuando Él decía discípulos, no se refería solo a esta cadena que estoy diciendo, sino a todo el proceso que estoy diciendo. Pero mira, después, sobre ese discípulo, el trabajo de equipamiento o de perfeccionamiento hace un obrero. Y luego, sobre ese obrero, el trabajo de capacitación hace o forma un líder siervo. Y ese líder siervo en el tiempo se perfilará para ser un pastor, tal vez, si Dios lo llama, o bien un maestro de la Biblia. Ahora fíjate bien, vamos hacia atrás. Las personas que se van formando son un convertido, un discípulo, un obrero y un líder. El líder es líder, o déjame empezar de abajo mejor. El discípulo es discípulo porque puede hacer la labor para lograr un convertido y consolidarlo para que sea un discípulo también. Por eso es discípulo. El convertido, se me pasó, ¿verdad? Al convertirse e irse consolidando, también es capaz de hacer otro convertido. El obrero es capaz de reproducir todo el proceso para hacer un convertido y para hacer un discípulo y para ayudar a otros obreros. Eso es muy bonito. Y el que ha llegado a ser un líder siervo es capaz de reproducir el proceso por el cual puede haber convertidos, puede haber discípulos y puede haber obreros. No es que él lo haga todo, pero entiende el proceso y puede complementarlo bien. Y si se tratara de agarrar a una persona, como nos dijo Armando, entonces en un año, quizás un poco más, podríamos hacer ese proceso con alguien para que fuese un discípulo. Si hablamos de otro tanto de años, para que fuese un obrero y hasta para que fuese un pastor, ¿verdad? Y cada quien de nosotros, de acuerdo al llamado y a la madurez, debiera estar con la ayuda de Dios involucrado en este proceso que, además de ser desafiante, hermanos, nos va a dar gozo y nos va a dar crecimiento. Así que bueno, vamos entonces, hermanos, a continuar un poquito. No vamos a poder terminar todo el punto 6 probablemente,
O probablemente sí, si hacemos unos ajustes. El punto 6, hermanos, y bueno, enfatizo que estemos orando. Efata está recibiendo, está creciendo. Incluso algunos, ¿verdad? Por ahí han criticado cariñosamente a Efata, diciendo que Efata está engordando y que no da, ¿verdad? Algunos por ahí han dicho, de otras iglesias, amigos, oye, y Efata está engordando, ¿verdad? ¿Y cuándo va a dar? ¿Cuándo va a evangelizar más fuerte? ¿Cuándo va? Ya viene eso, hermanos. Yo tengo fe que lo que estamos haciendo en estos años, desde que nos hicimos iglesia y las relaciones y el núcleo precioso que ha hecho Dios y que se está manteniendo en medio de esta crisis, estará haciendo una preciosa explosión de discípulos, haciendo otros discípulos. Podemos levantar la mano y decir amén. Por eso, hermanos, con fe, ¿verdad? Amén. Y yo creo que Dios quiere que con valor nos capacitemos y hagamos nuestra parte con su ayuda, y así vamos a ir creciendo más. Desarrollamos un carácter cristiano maduro, número 6, cuando consideramos, subrayen, consideramos. Eso es ponerme a meditar, ponerme a pensar, contrastar con mi vida. Los desastrosos efectos espirituales de la inmadurez. Porque tiene efectos la inmadurez, no puede quedar sin efectos, sin consecuencia, la inmadurez. Cuando tú consideras eso, y por eso estos puntos que siguen son tan importantes, cuando tú lo consideras a cabalidad, vas a querer huir de esos efectos. Si eres un cristiano sincero, vas a querer huir de esos efectos. No buscar, dice, decididamente la madurez en Cristo, acarrea lamentables consecuencias a la vida del creyente. Y me temo que así algunos están, no precisamente lo digo por alguien de aquí, sino en general, algunos están en los tristes efectos de no buscar madurez. De hecho, independientemente de todo lo demás, porque hay muchos factores que pueden afectar el desarrollo de un cristiano, pero independientemente de todo lo demás, es la falta de una búsqueda continua de madurez lo que primeramente origina muchos de los problemas en la vida del hombre, y también lo que evita que llegue su solución y hace que los conflictos se enreden, se compliquen y se vuelvan insolubles. En pocas palabras, la vida de problemas, conflictos y sinsabores tiene su origen en la falta de madurez y en la falta de una búsqueda de madurez. Pareciera que no, pareciera que las circunstancias tienen la culpa, pareciera que la economía tiene la culpa, que la falta de un empleo estable tiene la culpa, que el divorcio que sufrí tiene la culpa, que la rebelión de los hijos tiene la culpa, pareciera. Pero en el fondo, hermanos, los problemas se originan por la falta de madurez. Vamos a considerar estos efectos seriamente y voy a asignar una cita de cada punto a diferentes hermanos, y las citas que no estemos leyendo les recomiendo mucho que en un repasito se lo avienten y las revisen personalmente. Miren, hermanos, no buscar el desarrollo de un carácter maduro, no buscarlo, ¿verdad? Bíblicamente, y quiero aclarar que entonces la búsqueda es algo activa, es un asunto activo, como veíamos en el sermón de esta mañana. Pedro dice, añadid a vuestra fe, ¿verdad? Añadid con diligencia. Si no lo hago, retrocedo. Si lo hago es porque estoy en acción, ¿verdad? Buscando el desarrollo. Pero no hacerlo me deja, dice ahí primero, me deja estancado. Pues nos vuelve incapaces de asimilar la palabra y de ponerla en práctica, porque nos deja en una infancia espiritual prolongada en la que no desarrollamos discernimiento. Esa cita ya la hemos estado viendo, Hebreos 5, ¿verdad? Cuando no estoy buscando activamente madurar, me quedo en una infancia espiritual prolongada y no sé discernir. También, inciso B, acorta, hermanos, no buscar el desarrollo de un carácter maduro, acorta nuestra visión espiritual, llevándonos a olvidar el perdón divino
sujetándonos así a vivir luchando con la culpa o con el orgullo. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:9? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gracias, hermano. El que no tiene estas cosas, ¿verdad? Estas virtudes de las que habla ahí Pedro, tiene la vista muy corta. Yo me he sentido falto de visión respecto a mi propia vida. Yo creo que tú también, porque somos seres humanos imperfectos. Y yo creo que cualquiera de nosotros ha batallado con esa sensación de que como que ya no hay más para mí en los caminos del Señor. Como que voy muy lento, como que no sé qué pasos siguen, como que algo se detuvo, ¿verdad? Eso no se debe a que no recibas invitaciones del pastor, ¿verdad? No se debe a que no recibas el reconocimiento de otros. Eso se debe no a que no estés en un ministerio, precisamente. Esa falta de visión se debe a no estar buscando crecer y madurar en Cristo, ¿verdad? Por eso a veces vemos borroso, por eso a veces vemos con vista cansada, ¿verdad? Nuestro desarrollo. Y no estamos viéndonos hacia donde Dios nos ve y como Dios nos ve, porque no estamos activos en precisamente buscar esto, hermanos. La verdad es que el crecimiento es acción, ¿verdad? Es buscarlo activamente. Además, no buscarlo nos lleva a vivir vidas egocéntricas y estériles, sin fruto. Por lo tanto, hermanos, también nos deja estar ahí bajo la disciplina, ¿verdad?, del Padre. No estar creciendo, pues nos lleva a estar inutilizando la tierra, dice una parábola, ¿verdad? Y a que pues tal vez el Padre tenga que venir a cortar, tenga que venir a barbechar, ¿verdad? A hacer su labor para que a ver si la matita da algo de fruto, porque pues se le ha invertido mucho, ¿verdad?, en la viña, dice Dios, y está dando uvas silvestres, está dando frutos que no son buenos. Miren lo que dice Hebreos 6. Hebreos 6, 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Gracias, Mariela. Ahí vemos, ¿verdad? La tierra que recibe la lluvia da fruto, pero la que no es maldecida, está próxima a ser quemada. ¿Qué tierra quiero ser, verdad? Esa es la pregunta que me tengo que hacer constantemente. ¿Qué tierra quiero que sea mi corazón? Qué interesante que en Mateo 13, la parábola del Señor, del sembrador, habla de los corazones en términos de tierra, ¿verdad? De terreno. Y esta porción habla también de la tierra. Esas tierras, pues, son los corazones. Si yo no me propongo ser una tierra fértil, en donde el Señor, quien siembra en mí, se goce con el fruto que yo estaré dando, pues esa tierra se va a quedar, hermanos, bajo disciplina, ¿verdad? Por eso hay cristianos que por muchos años, pues no salen de sus problemas, y siempre están en conflicto, y siempre están pidiendo oración por cosas, ¿verdad?, que les detienen, y siempre problemas legales, y siempre problemas económicos, y siempre problemas en casa, porque muchas veces no están siendo tierras donde el Señor esté sembrando con facilidad la palabra. Así que, ¿qué tipo de tierra quiero ser, verdad? No buscar el desarrollo de un carácter maduro, inciso que sigue, nos conduce a ser conflictivos, en lugar de pacíficos, y a hundirnos, a veces por muchos años, en problemas añejos que parecen no tener solución. Eso es lo que nos conduce, hermanos, la carnalidad. ¿Qué dice 1 Corintios 3? Primera de Corintios 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Creo que por ahí la cita es primera los Corintios 3, del 1 al 4, ¿verdad? Del 1 al 4, Marta. Primera los Corintios 3, del 1 al 4. Sí, está bien. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces,
ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues ahí dice Pablo, hermanos, que no le pudo hablar a estos hermanos como a espirituales, ¿verdad? Sino como a carnales. Había entre ellos preferencias, divisiones, había carnalidad, y entonces empezaron a pelear por no estar buscando la madurez, ¿verdad? La verdad es que cuando estamos ociosos, cuando estamos lejos de buscar el crecimiento, pues lo único que nos queda es empezar a mirar a los demás, juzgarlos, empezar a debatir sobre nuestros propios puntos de vista, ¿verdad? Y perder el tiempo en eso. Muy buen consejo es el de evitar el ocio, porque eso nos lleva solamente, hermanos, pues al retroceso, ¿verdad? Y no es estar activos por estar activos, hay que cuidarnos del activismo, sino porque realmente estar, y literalmente hablando, estar leyendo la Biblia, estar orando, es mejor que estar ahí nomás pasando el tiempo, estar leyendo un buen libro que me edifique, estar conviviendo en lo posible con alguien cristiano, estar incluso haciendo algún oficio, ¿verdad? Pensando en el Señor. Eso es mejor que nada más ver pasar el día. Miren el contraste, anoten Hechos, por favor, ahí al lado de 1 Corintios, Hechos 16, 11, que dice, y estos, hablando de los cristianos de Berea, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta iglesia de Berea contrasta con la de Corinto, ¿verdad? Porque mientras estos de Corinto peleaban y contendían y hablaban y murmuraban y andaban en todo eso, y es una tentación para el cristiano y para la iglesia andar en eso, ¿verdad? En lugar de estar concentrados en nuestro desarrollo. Muchas iglesias tristemente están cayendo en eso, hermanos, en debatir hoy si el templo se tiene que abrir ya o si no, que si el gobierno tiene razón o no, que si lo que hoy vivimos es oposición o no, es persecución. Hay una iglesia muy grande, ¿verdad?, de California, de un pastor famoso, escritor de libros, estadounidense, que quizá, lo digo sinceramente, gran parte de su ministerio ha sido de mucha bendición a mucha gente. Una de las cosas que está enfocado en hacer ahorita su iglesia, su organización, es en contender con el gobierno, ¿verdad? Bajo la idea de que todo esto es persecución a la iglesia de Cristo, y hay otros que están haciendo programas para criticar las posturas de otros pastores, y nos podríamos perder en eso, ¿verdad? Pero ¿para qué, hermanos, verdad? Si lo que el Señor nos manda es seguir creciendo. Así que aprovechemos cada día, cada espacio, cada momento para sembrar de Cristo, para sembrar de edificación y no retroceder. Porque también, inciso hermanos, no buscar crecer nos hace retroceder, inciso y nos hacemos, y si no hacemos, por salir de ese estado de niñez espiritual, perdemos el rumbo, nos enredamos de nuevo en la vanidad de la vida y el pecado con sus nefastas consecuencias nos alcanza otra vez. Dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. ¿Quieres activar tu audio, Mando, para que escuchemos? Adelante. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, yo creo que ahí me equivoqué. Ari, si puedes leer la cita correcta, es 2 de Pedro 2, 21. 2:21. 2 de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Perdón, Ari, te voy a pedir que le unas el 20 y que leas hasta el 22. Atención con esta advertencia, hermanos. Si no crecemos, retrocedemos. No nos quedamos donde estamos. Repito, si no crecemos, nos volvemos atrás. ¿Qué dice? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pues ahí está la dura advertencia para el que no busca crecer, hermanos. Se queda estancado y vuelve atrás, retrocede, y no solo queda ahí, sino que el mundo lo vuelve a ganar y la vanidad y el pecado lo vuelve a ensuciar, y de eso sí a veces no hay remedio, porque ha quedado la persona ya sin la herramienta de la vida cristiana, porque ya la descalificó, ¿verdad? Es triste. Además, nos debilita, hermanos, no crecer nos debilita ante la prueba. Tarde o temprano enfrentamos días malos, y si no estamos madurando, ¿verdad?, poniendo el fundamento, recordándolo, la prueba nos va a causar serios estragos, como esta parábola nos indica, Mateo 7. Dice así, hermanos: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahí está, ¿verdad? El hombre que no ocupó su tiempo en poner fundamento, en estar buscando su propia cimentación espiritual, pues llegó la prueba y lo derribó. Lo que sucede cuando pruebas fuertes o crisis derriban a los creyentes, hermanos, pues es no solamente la potencia que tiene la prueba y la crisis, porque hay pruebas muy fuertes, ¿verdad?, sino que también lo es la carencia de fundamentos en la vida. Entonces hay que estar sembrando, hay que estar creciendo, porque si no la prueba nos va a derribar, y es que va a venir tarde o temprano, ¿verdad?, a todos nosotros. Por eso estos textos deben servir como un despertador para nuestro propio desarrollo. Inciso G, la prueba también, hermanos, el no buscar crecer, inciso G, nos vuelve vulnerables al engaño doctrinal, a la mentira del diablo que nos mantiene en el error. Efesios 4, 13 al 15, por eso existe la iglesia, para no quedar así a merced del engaño. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quieres añadir el 16, Yuri, por favor? ¿Qué dice? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchas gracias. Pues ahí ese pasaje, hermanos, de Efesios, nos recuerda que la madurez, en parte también viene gracias a la existencia de una iglesia de sana doctrina, bien organizada, con los elementos bíblicos. Por eso sirva también esta palabra, ¿verdad?, de cariñosa exhortación a todos. La iglesia, hermanos, es una doctrina bíblica, es necesaria. La iglesia es una asamblea de creyentes, ¿verdad?, reunidos físicamente en un lugar para congregarse y buscar los propósitos de adorar a Dios, glorificarlo, predicar el evangelio, edificar a los creyentes, con también la Biblia como única regla de fe y práctica, cuyos oficiales son pastores y diáconos, que se sostiene por los diezmos y ofrendas de los miembros de la iglesia, que celebra las ordenanzas de Jesucristo, ¿verdad?, el bautismo, la cena del Señor. Esa iglesia en una localidad establecida, hermanos, es parte del plan de Dios. No puede el creyente madurar
solito o de puras predicaciones. No se puede. No puede el creyente madurar y alcanzar su potencial solo y su Biblia. No se puede. Esos son elementos vitales, pero no puede el creyente crecer así nada más. Si no, este pasaje de Efesios no tendría caso. La iglesia y todo lo que en la iglesia el Señor quiere dar, y la experiencia de conocer a otros y de tener pastores y líderes y de tener hermanos en la fe y ver sus vidas, es vital para que podamos seguir desarrollando todo el plan de Dios cada quien. Así que estemos orando para que el Señor nos reafirme en por qué volver a congregarnos, ¿verdad? Y que Dios obre en todos los desafíos que hay por delante para que lleguemos a hacerlo próximamente, con mucha más claridad y fuerza y propósito. Dios mediante, hermanos, pronto nos veremos. Por eso hago este comercial, ¿verdad? La próxima sesión de reafirmación, que va a ser del viernes que viene en 8, ¿verdad? Acuérdense que hay una semana de pausa en la que pues yo les recomiendo que estén repasando lo que ya vimos. Pero la próxima sesión la vamos a empezar para terminar este punto 7, que es muy bonito este punto 7, ¿verdad? Yo lo tomé de un estudio que recibí, hasta 3 veces recibí ese estudio cuando estaba militando en Betel. Y una vez que salgamos de este estudio del carácter, nos meteremos, hermanos, a la reafirmación en el asunto de la familia. Es muy importante que nos reafirmemos en todo lo que tiene que ver con la familia, o en mucho, ¿verdad? En lo principal. Y después de eso, ¿verdad? Si hay tiempo y lo vamos a hacer, estaremos reafirmándonos en los asuntos que tienen que ver con la iglesia. Así que estemos orando porque todavía nos falta, vamos a la mitad del camino, pero lo que nos falta por recorrer es muy útil, es muy interesante, hermanos. Es lo que la palabra de Dios nos va a reafirmar. Terminamos con el último punto. Cuando no buscamos crecer, esto nos va a privar de las recompensas, nos va a privar de recibir las recompensas. Por inmadurez, alejamos de nosotros los frutos que glorifican a Dios y dejamos de alcanzar las recompensas que Él nos ha preparado. ¿Verdad? Todas estas porciones hablan de esas recompensas, pero una que es muy bonita, donde vamos a concluir, es Lucas 12:42 al 48. Vamos a oír a los enfermitos, ¿verdad? Leernos esta porción. ¿Qué dicen? Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muchas gracias, Pancho. Vamos a terminar haciendo una pregunta, hermanos, alrededor de esta porción. A ver quién quiere levantar la mano y contestarla. Porque esta porción, hermanos, pues es una muy bonita manera de cerrar hoy. El Señor nos ha preparado galardones, recompensas en esta vida y en la que viene, resultado de lo que hacemos para Él. Pero esos galardones, pues no se van a dar si nosotros no hacemos nuestra parte, no buscamos hacer nuestra parte. Así que yo quiero preguntarles a cualquiera que quiera contestar, nada más piénsenle bien su respuesta. ¿Dónde, cuál o dónde fue el problema, verdad? ¿Cuál fue el problema o dónde radicó el problema básico de este siervo que recibió azotes, verdad? Porque el siervo que recibió recompensas no tuvo ningún problema. Al contrario, es un ejemplo, ¿no? Un siervo
que hizo lo que tenía que hacer, pero ¿cuál fue el problema? ¿Dónde radicó el problema de un siervo que a final de cuentas recibió azotes? ¿Quién quiere comentar, verdad? De la porción, ¿qué observa? ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde radicó el problema del siervo? Problema básico. No, bueno, yo por lo que leí es que el siervo no tuvo paciencia. ¿Dónde ves que no tuvo Entró a paciencia? desesperación y por eso fue que cuando dice mi señor tarda en venir. Ahí está, ¿verdad? Esa es parte, muy bien, del problema básico, la falta de paciencia. ¿Alguna otra respuesta? Sí, Ari. Que no se, en el 47 dice que no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Ahí está otra parte del problema básico, ¿verdad? No se preparó ni hizo conforme a su voluntad. El problema de este siervo, hermanos, ¿verdad? A ver, John. Y bueno, pues dice el 45 que pues en su corazón consideró que su señor iba a tardar, y ahí pues en su corazón fue donde primero pues dio por hecho algo, ¿no? Y pues empezó a actuar en base a eso. Esa es la respuesta, hermanos, ¿verdad? Esa es la respuesta. Las demás también son muy buenas respuestas, son respuestas bíblicas, porque ahí el problema también estuvo en lo que no hizo, estuvo en que no se preparó, estuvo en que fue impaciente, pero en el 45, hermanos, se nos dice que el problema fue lo que este siervo tenía en su corazón, ¿verdad? Lo que este siervo era en su corazón. Recuerden, hermanos, la importancia del carácter. No podemos hacer sin primero estar buscando ser, ¿verdad? No podemos llevar a cabo, lograr, si primero no estamos buscando avanzar en lo que Dios quiere que seamos aquí adentro. Nuestro carácter, hermanos, se define en lo que nos motiva, en lo que anhelamos, en lo que en nuestras intenciones, en nuestras actitudes. Todo eso brota del corazón. Lo que decimos en el corazón, lo que somos en el corazón es lo que sale, ¿verdad? Y si este siervo fue impaciente es porque no cultivó en su corazón la paciencia. Si este siervo fue negligente es porque no cultivó la disciplina, la fidelidad. Y fue infiel, pues es porque no le dio importancia a lo que se le había delegado. Entonces, gracias a Dios que cuando estamos buscando crecer, ser lo que Dios quiere, de una manera natural, ¿verdad? Estaremos motivados para hacer lo que Dios quiere y estaremos buscando prepararnos para lograr lo que Dios quiere. Así que yo te animo mucho en este tiempo que te reafirmes, no tanto en lo que debes hacer, ¿verdad? Sino en lo que debes ser y en por qué debes hacer lo que Dios quiere que hagas. Que eso dejes que vaya penetrando más en tu corazón para que puedas, cuando llegue el momento de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios en todo lo que Dios quiere. Sea en la obra, sea en la familia, en todo tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta sesión más que pudimos tener, por la presencia de todo este grupo, de estas familias, de estos núcleos familiares. Gracias por la vida de los jóvenes que están aquí fielmente, muchos de ellos, porque ellos también serán familias y serán la fuerza de tu obra, Señor. Gracias por todos los hermanos que han dado tiempo, que han dejado a un lado otras cosas para darte tiempo a ti, a tu palabra. No obstante, las obligaciones, responsabilidades cotidianas, la lucha diaria en casa con los hijos. Gracias te damos porque nos da salud, gracias por la vida, porque nos mantienes pues sanos, y gracias también porque nos das la dicha de poder vernos, ver nuestros rostros, saber que seguimos unidos. Y gracias sobre todo también por lo que hoy estudiamos, y te pedimos que nos ayudes a llevarlo a la práctica, ponerlo por obra, repasarlo. Y bueno, pues
Seguimos adelante, Señor, y eso es por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que descansen, hermanos. Que Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Y qué gusto, qué gozo verles, cada uno de ustedes, hermanos, ¿verdad? Cuídense mucho y estamos en contacto.